Trairo ya María Clotilde. María Clotilde hoy tiene varios temas que nos va a estar contando. De hecho, estábamos hablando antes porque yo no entendía que eran los 7 charcos, perdón. Charcos. Charcos, yo digo chakros. Y ella me está dando como un contexto. De todas maneras, vamos a terminar de explicar qué son los charcos en el Congreso. Aquí solamente vamos a hacer un abrebocas de quién es María Clotilde, de dónde vive, qué hace, etcétera. Entonces, si te quieres presentar, María Clotilde, y nos cuentas un poquito de ti, dónde vives, etcétera, etcétera, y ahorita vamos contando tus experiencias. Oh, por supuesto, pues gracias a tu audiencia por tenerme también. Pues mi nombre es María Clotilde Álvarez, en las redes soy Cleo. El libro que está más, uso mi segundo nombre Clotilde, pero el María pues le pongo la M al frente. Entonces en las redes en Google se me busca Cleo Álvarez. Y el libro, pues, Los 7 Charcos está en Clotilde Álvarez, que está en Amazon el libro, se lo recomiendo. Pues yo soy de República Dominicana, nací en Santo Domingo en el 1968, para los que quieren llevar cuentas. Actualmente vivo en Nueva York, en Manhattan, básicamente. Y vengo de una familia trabajadora dominicana. Mis padres todavía viven en Santo Domingo. Tengo 2 hijos, ya son adultos independientes. Y he tenido una larga vida de estudios, pero ahora mismo pues me dedico más a lo que es pintar, que es mi nueva conexión espiritual, y entonces también mi otra pasión que estaba también dormida, que es escribir. Entonces sí, vamos a compartir hoy, María Clotilde. Cuéntame desde cuándo empiezas como a ese despertar espiritual, como a vivir experiencias con tus facultades psíquicas, y tener esas experiencias que de pronto a veces desde pequeños tenemos y no entendemos. Cuéntame un poquito de esa parte. Sí, cuando tenía más o menos como 4 años, pues sí, se me murió una hermanita de un ataque de asma, Daisy. Ella tenía 2 años y medio. Y para un niño, para una niña, pues eso fue impactante. Yo no entendía lo que había sucedido, cómo y por qué ella había trascendido. Quedé por mucho tiempo preocupada, pensando que iba a regresar o que iban a regresar por mí, hasta que unos años después, en un sueño, ella vino a mí y me dijo que estaba bien. Yo la vi y siempre he tenido esa conexión con esa hermanita. Entonces, a raíz que recuerdo cuando esa hermana murió de tan pequeña, y yo también de tan pequeña edad, pues yo siempre veía cosas que iban a suceder en la familia, sabía si alguien en sueño iba a fallecer, si alguien venía a la familia el día anterior o ese mismo día, ya yo sabía que esa persona o esos familiares iban a llegar. Y todas esas cosas yo se las compartía a mi mamá. Nunca lo vimos nada extraño, ella lo único que me escuchaba. Pero al yo no entender, empecé a confirmar tanto lo que iba sucediendo, que ya como a los 10 años, 11, empecé a tener temor. Y siempre... ¿Temor de qué? ¿Por qué te daba miedo? Me daba temor de que yo sabía lo que iba a suceder y no quería saber qué iba a suceder, si alguien iba a trascender o de repente alguien venía a la casa pero no era tal vez bien recibido. No quería tener esa información porque no sabía cómo utilizarla, no sabía para qué la iba a utilizar. Entonces recuerdo que tenía ya como 12 años
Mi familia es una familia trabajadora, pero nosotros somos personas que tenemos nuestra fe y una familia que ora. Y en oración yo pedía que se me quitara eso, que yo no quería estar pendiente a cosas que yo no tenía control. Y entiendo que al pedir que no quería sentir eso, pues mi vida fue una turbulencia, fue muy turbia, porque entonces yo iba en contra de todo eso que yo sentía y esa intuición, yo entonces hacía lo contrario. No sé cómo se llamará eso, pero... Se llama ser desobediente. Cuando uno no acepta sus facultades y sus dones, entonces pasan un montón de cosas. Y por eso me vas a contar ahorita cuántos años tenía cuando tuviste tu primera experiencia cercana a la muerte. Yo diría que como 24, 25, tuve una cirugía en mi país, nada urgente, pero tuve una cirugía y recuerdo que se me formaron, no sabía que era que se habían formado coágulos de sangre y yo siempre oro, siempre cuando siento algo extraño me pongo en oración. Y yo sentí cómo todo el cuerpo se movió, cómo toda la sangre, yo no sabía que era la sangre, pero se iba hacia el cerebro y yo me puse a orar. Yo soy muy sensitiva en ese sentido, lo siento todo mi cuerpo, siempre estoy muy pendiente y el cuerpo me habla. Y entonces me puse a orar y el coágulo de sangre del cerebro bajó, porque así lo sentí, y bajó a mi garganta y yo tosí y boté un coágulo de sangre. A raíz de eso, pues fui al hospital por 2 semanas y tenía todos los pulmones llenos de coágulo de sangre. Esa experiencia fue una experiencia que marcó un tiempo en mi vida, pero todavía seguía desobediente. Todavía seguía en la desobediencia, no escuchaba o no entendía. No sé cómo explicártelo. You can easily tell the age of a woman based off of her neck. Dr. Lakey, right? Plastic surgeon to the stars? Guilty. Okay, what's your best tip for looking young? True. Sí, así pasa, así nos pasa a muchos porque a veces uno no acepta eso. Yo también, cuando era pequeña, también tenía sueños premonitorios, pero yo pedí que me que me las aplazaran, pero yo acepté las otras facultades y no desobedecía, porque cuando uno desobedece o no hace caso, entonces sí empiezan a uno como, yo lo llamo que es como tener unas experiencias más fuertes para ver si tú te alineas al camino, pues por decirlo así. No te dejan tampoco que te desbordes, pero tampoco te lo hacen tan suave el camino. Uh-huh. Y después de eso, ¿qué pasó? ¿Tuviste más experiencias cercanas a la muerte? ¿Cuántas experiencias has tenido cercanas a la muerte? Así, traumática, pues te puedo decir las que tuve, esta fue bien fuerte, porque fue la que tuve momento de experiencia cercana a la muerte de ahogamiento. Y en esa experiencia de ahogamiento, pues Pero cuéntanos, estabas en un lugar y te... Sí, estaba en las montañas, en Jarabacoa, es un lugar en las montañas en mi país. Y esa experiencia
estábamos cerca de un río. Yo no tenía ninguna intención de bañarme en ese río porque estaba muy frío, el agua es muy fría. Y resulta que caí al río. Cuando caí al río, pues yo en mi interior, pues pensé que podía salir porque yo había nadado en mi juventud, había tomado natación, clases de natación. Y dije, bueno, pues eso no es ningún problema salir de aquí, de esta situación en el río. Pues resulta que se fue complicando porque la turbulencia, en vez de yo salir, lo que hacía era que me arrastraba más hacia la cascada de agua y más hacia la profundidad. Había mucha corriente. Mucha corriente, pero en mi desesperación de salir, pues lo que ahora entiendo formaba unos remolinos y el remolino cada vez que salía a la superficie pidiendo ayuda, y nadie venía a mi ayuda. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? No van a venir a mi ayuda. Y cada vez, una angustia porque salía y veía a la gente mirando y decía, pero es que no, ¿será que no se están dando cuenta que me estoy ahogando? Porque salía a la superficie, pedía auxilio con las manos, pero nadie se tiraba a rescatarme. Pero entonces, ¿qué pasa? Que parece mi desesperación de querer salir. El remolino lo que hacía era que me chupaba otra vez. Ahora me chupaba hacia abajo otra vez. Y cada vez que me chupaba, yo estaba con la boca abierta cogiendo aire y lo que cogía era agua cuando me chupaba hacia abajo. Claro. Ya podríamos decir como la quinta vez que salía otra vez a la superficie, pues ya no tenía energía, no tenía oxígeno, no tenía fuerzas. ¿Pero así que te rescataron o cómo saliste? No, salí con el Señor que me dio guía. El Señor me vino a mi corazón y a mi interior y me dijo cómo salir. Y lograste salir solita. Y logré salir sola. ¿Qué te crees? De la mano de Dios. La mano de Dios, exactamente, porque no fue otra. Yo me entregué, Aura, yo me entregué. Yo dije, si voy, yo no sabía que eso se llamaba experiencia cercana a la muerte. Y dije, si me voy, pues me voy en paz. Y lo único que se me ocurrió, yo oigo personas que dicen que ven toda su vida, que ven todo lo que hicieron. Yo no recuerdo haber visto nada. Yo olvidé el pasado, el futuro, cómo había sucedido ese momento. Yo olvidé todo ahora. Y entonces, pues, solamente era yo y el Señor, porque lo que hice fue que me puse a orar. Me puse a orar y dije, bueno, si me voy a ir si me voy a ir de este mundo, pues me voy a poner a orar. Y recuerdo que me puse un poquito triste porque me iba. Pero justo en ese momento que me puse triste que me iba, pero con una paz que no te la puedo explicar. No puedo explicar la paz que yo sentía de irme. Y en ese momento vino esa voz a mi oído derecho y me dice, relájate, no tengas miedo. Y yo, por supuesto, dije, ¿cómo tú me...? Entonces ahí empecé la conversación directa con Dios, a decirle, ¿cómo tú me dices que me relaje? ¿Tú no estás viendo lo que está sucediendo aquí? Y me dijo, sí, muy calmado, sí, relájate. Pues mira, ahora solté mi cuerpo, solté mis brazos, mis piernas. Yo sentí que estaba flotando en el aire, me sentía como una pluma, me sentía
ligera, liviana. Yo me sentía con una paz que no te la puedo explicar. No te puedo explicar esa paz. Por más que lo pueda escribir, no encuentro palabra para reflejar, para decirle a las personas la paz que yo sentí en ese momento. Entonces, que a veces perdón por interrumpirte, que a veces cuando nosotros estamos en esas luchas de nuestro día a día, que no tenemos que estarnos ahogando en el agua, pero igual nos sentimos ahogados, que no vemos la luz, angustiados, lloramos, gritamos, nos desgarramos las vestiduras. Y cuando uno entra en contacto con yo les digo así, con nuestro Cristo interno, con Dios Padre, Dios Madre, amén. Y él nos dice, relájate. Sí. Entonces uno hace lo que tú haces. ¿Cómo se te ocurre? Pero lo ve todo lo que te digo. Y empieza uno a discutir con él. Pero no ve que te digo el cuello. Así como tú lo tuviste en la vida, en esa experiencia, a veces uno se siente así. Sí. Por eso ese mensaje que nos estás compartiendo ahorita, y de pronto alguien que se sienta así en este momento, de pronto amén. Es hora de relajarnos, de dejar fluir. Y lo digo por experiencia porque yo hace poco estuve en México y a mí me gusta ir, yo le llamo a la montaña del agua. Sí. Y entonces, y el mensaje para todos es dejen fluir. Exacto. O sea, en este momento son momentos de dejar fluir. Exacto. De soltar, como estaba describiendo María Cleo, de dejar fluir, que ella decía, me sentía liviana, me sentía relajada. O sea, en estos momentos Dios nos dice, relájense, tengan fe, confíen. Confíen, a veces confíen, tengan fe, porque cuando uno se desespera, entre más se desespera, entre más luche, así como estaba haciendo María Cleo con el agua, que ella luchaba y lo que hacía era hundirse más, y cuando Dios le habla y le dice, relaja, o sea, suéltate. Y cuando ella hizo eso, pues claro, ella se relajó y el cuerpo, lo que yo entendí fue que el cuerpo ya flotó y pudo ya salir de ese momento, que es lo que yo rescato en este momento para todos y para toda la comunidad. Es momento de relajarnos. Yo sé que el panorama a nivel mundial se ve un poco conflictivo de todo lo que está pasando. Los conflictos tipos a una parte, que hay volcanes erupcionando, que de pronto un temblor, que de pronto una cosa. Ahorita estoy viendo que es 18 de septiembre. Lo recuerdo porque hace un año estaba en México, hace 2 años creo que fue, 2 o 3 años estaba en México. Ajá. Y los mexicanos decían, y deben de estar diciendo eso los mexicanos, me dicen acá se oigo mexicano porque mi audiencia la mayoría son mexicanos. El 19 de septiembre tiembla en México. Yo no podía creer que dijeran eso. Yo espero que no tiemble mañana. Yo espero que no tiemble. Espero que mañana no estén diciendo lo mismo este año porque la palabra tiene poder. Exacto. Tiene un poder que ustedes no tienen idea. Y si nosotros estuviéramos así como que desafortunadamente María Cleo tuvo que vivir esa experiencia para contarnos a nosotros lo que le pasó en esa experiencia, en ese río, no sé, creo que era río porque tenía corriente, que estaba luchando contra el agua, contra todo, y Dios nos dice y nos le dijo, relájate. Eso mismo, es el mensaje. Que no ves, entonces le decías, claro que estoy viendo, pero relájate, o sea, tienes que confiar en mí. Exacto. Dios nos dice todos los días nos dice eso. Exactamente. Confíen en mí, relájese, dejen fluir. A veces tanto luchar y luchar y luchar. Luchar yo le digo, luchar para agarrar el agua. Ustedes agarran el agua en las manos y se van con las manos. Ustedes luchan, entonces, ¿qué van a hacer? Se van a estresar. Exacto. Exacto. Mejor de ahí no lo podía explicar. Mira, realmente en mi reflexión después para entender esa experiencia que yo viví cercana a la muerte, eso, relájate, pero se nos hace tan difícil entender. Yo misma me decían tal vez antes de eso, relájate, y yo no
estaba. ¿Cuál? Que me relaje de dónde. Que te relaje, que tenga paz, lo mismo que tú dices, que tenga fe, que confíe, que lo que tenga que suceder va a suceder. Entonces, pero si ponemos la fe y la oración, pues vamos a mover las situaciones a favor de nosotros, o de la familia, o de una enfermedad, o de una turbulencia, o de una deuda, o de un problema que hay en la familia. Pero indiscutiblemente, pues muchas veces tenemos que experimentar este tipo de situaciones para entenderla. Pero me sorprende que me decía, relájate, pero con esta voz tan suave, tan, como una voz dulce, relájate, no tengas miedo. Y entonces es un mensaje que debemos de seguir cultivando a sí mismo, a toda la humanidad. Relájate, porque cuando así mismo, lo mismo que tú estás explicando, y me alegra mucho que lo diste de esta manera, cuando yo me relajé y sentí esa paz, entonces vinieron todos los mensajes y las ideas que me dio y me dijo, acuérdate cuando tú tomabas clases de natación, porque ahora, si yo no hubiera tomado en esa edad de teenager, yo cada cosa que va sucediendo me doy cuenta que el Señor me ha ido preparando una tras otra. Aunque he sido desobediente, porque no he escuchado cuando me ha dicho, pero así creo que somos los humanos. Vamos caminando de la oscuridad, de esa oscuridad del alma, y por fin ya sí, yo ya practico el relájate y no tengo miedo. Pero cuando era teenager yo cogí una clase de natación y siempre decía, pero esta clase de natación no me hace sentido porque yo tomé clases, después me dieron entrenamiento de clavado. O sea, cuando tú te tiras del trampolín y te tienes que meter de cabeza hasta el fondo de la piscina. Pues yo tomé esa clase y el maestro, yo no me acuerdo por qué me decía, tienes que aprender esta parte de la técnica de la natación. Y voy a explicar que sin esa clase de clavado, las instrucciones que me dio el Señor, esa clase de clavado fue para cuando yo experimentara este momento que estaba pasando de experiencia en las aguas, poder tener las instrucciones para cuando Él me dijera, yo poder haber salido. Sin esta clase de natación de clavado, yo no hubiera entendido las instrucciones. Good evening. This is Ralph. I'm Mocha. Welcome. You must be curious about the shop. They used Adobe Firefly to make this film. Wow. Thank you, Adobe. You made this happen. So ask for more. New York Cancer me ayudó bastante. Las enfermeras las sentía mi familia. Estaban. Entonces, cada cosa, cada situación que pasemos en nuestras vidas, muchas veces son traumáticas, muchas veces no son tan malas. Al final son los puntos que se van conectando para nuestro propio crecimiento espiritual. Lo que pasa es que tenemos que despertar esa conciencia para poder identificar esa conexión y ese mensaje que nos va a conectar con el Señor espiritual.